Estimado visitante, ayúdanos a propagar este mensaje de gracia, vida y redención. La Iglesia Park Road PCA en español te invita a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones, que le des like a nuestros videos para promoverlos y que lo compartas con tus contactos y en la media social para ayudarnos a crecer. Muchas gracias y que Dios te bendiga ricamente. La lectura se encuentra en Colosenses capítulo 4, versos 7 en adelante. Si están amables los que puedan, se ponen en pie, así hacemos reverencia a la palabra del Señor mientras leemos estos versos que son los finales ya de este gran libro, esta carta a los Colosenses. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo leemos: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, en algunas versiones dice el primo, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea, y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Se pueden sentar. Pues en el día de hoy hemos llegado a esta sección de esta bella carta, que no es muy larga, pero es una carta muy importante en la Biblia, y para mí ha sido una gran bendición poder compartir con ustedes esta enseñanza. Cada domingo que hemos estado acá, comenzamos ya hace mucho tiempo y acostumbrábamos predicar sobre la carta de los Colosenses entre series, ya que seguíamos la serie que se predica también en inglés. Y cuando nuestro hermano pastor TJ pues descansaba y venía otro a predicar o cambiaban el tema, pues yo aprovechaba la ocasión para ir predicando acerca de la carta a los Colosenses. Y hemos llegado al final, donde ya estamos despidiéndonos de la iglesia de Colosa por el momento, pero con un gran mensaje. Hemos llegado a esta parte que sería más bien el epílogo, la parte final, las salutaciones, la despedida, como aquel que escribe una carta y se despide de ella. Muchas veces nosotros que hemos leído a través del Nuevo Testamento, y lo digo también por experiencia propia, llegamos a estas últimas palabras y como que las saltamos y seguimos para otras cosas más importantes. Pero en el día de hoy no vamos a saltar por encima de esto, sino que vamos a detenernos para leer, ¿verdad? Y ver qué podemos aprender de lo que Pablo está escribiendo y diciéndole a esta iglesia de Colosas. Así que estaremos mirando qué fue lo que Pablo estaba diciéndole a esta iglesia que se encontraba en Turquía, lo que se llamaba Turquía, antiguamente se llamaba Asia Menor. Esto está en el suroeste de esta península. Y ahí estamos mirando la manera en que aquellos cristianos vivían y las cosas que pasaban alrededor de Pablo, y cómo se expandía el evangelio y cómo se expandía la predicación de la palabra y qué estaba haciendo Pablo. De hecho, lo que estamos viendo aquí es que hoy queremos hablar de una palabra, y la palabra es ayuda, ayudar. El título que le hemos puesto a esta enseñanza en el día de hoy es así: sin ayuda no se puede. Sin ayuda no se puede. Así que yo quisiera mirar este tema bajo 3 encabezamientos. Primeramente, nos hace falta los que ayudan. Número 2,
nos hacen falta los que están. Y número 3, nos hacen falta los que siguen. Así que nos hacen falta los que ayudan, los que están y los que siguen. Y aquí podemos ver que la palabra ayuda es una palabra muy común. Ustedes la conocen según el diccionario. La palabra ayuda significa prestar cooperación, significa auxiliar o socorrer a otros que están en necesidad, hacer un esfuerzo, poner los medios para que se logre algo. Así que a poner recursos en acción para que algo llegue a cumplirse. Hace unos años atrás, quizás más de 20 años, una política estadounidense, Hillary Clinton, escribió un libro basado en un proverbio africano, el cual se llamaba "Hace falta una aldea". Y en aquel momento este libro, pues, la idea que llevaba era que para criar un niño, levantar un niño en la sociedad, hacía falta que la aldea completa ayudase a los padres para que este niño se hiciese un hombre recto. Muchos criticaron el libro, pero creo que no estaba tan lejos de la realidad. Y lo cierto es que la Biblia nos llama a nosotros a que también trabajemos juntos por el bienestar de la obra. La obra de la iglesia es una obra que se hace en pluralidad, se hace en grupo, se hace en armonía, en conjunto, se hace trabajando unidos. Aquí no se puede trabajar solo. La manera en que nosotros trabajamos con la iglesia y trabajamos dentro de la iglesia, hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, lo describe el mismo apóstol Pablo como colaborar. Pablo llama a los ayudantes que estaban con él colaboradores, sean hombres o mujeres. Cualquiera que trabajase en la obra era un colaborador. El laborar es alguien que trabaja, alguien que lucha, alguien que está haciendo algo. Y aquel que colabora es alguien que está aportando algo para eso que se hace. Está haciendo algo por el bien necesario de la iglesia. La Biblia dice que a nosotros nos hace falta colaboradores. Y todos los que estamos en la iglesia tenemos que estar dispuestos a hacer algo en la obra del Señor. De hecho, Dios ha dicho en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos ha regalado dones. Nos ha capacitado con distintas maneras de trabajar para que podamos funcionar dentro de la iglesia para el bienestar de la misma obra del Señor. En el libro de Romanos, capítulo 12, vemos una lista donde el apóstol dice que la iglesia es como un cuerpo que tiene distintos miembros y que todos estos miembros van trabajando para el bienestar, en pro de la iglesia. En la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, también se habla acerca de esta cantidad de personas que trabajan, que se unen para colaborar con distintos dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo vimos también en la carta a los Efesios, donde se habla acerca de la necesidad que hay de colaborar y trabajar juntos. Y la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga y para qué me trajo a este lugar? Hay una frase que se encuentra en el Nuevo Testamento 100 veces, y es la frase, unos a otros. Y 60 veces, casi 59 veces, esta frase es un mandamiento a las relaciones entre cristianos, los unos a los otros. Que nos busquemos los unos a los otros, que nos animemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros. Y muchas veces, usted puede buscar la frase, unos a otros. ¿Cuántas veces se repite esto en el Nuevo Testamento con la intención de que nosotros como iglesia trabajemos y funcionemos juntos? Hermanos, tenemos que entender que no puede existir el Superman ni la superwoman, el superhombre y la supermujer cuando se trata de las cosas de Dios. En español usamos la frase, el hombre orquesta, que todo lo hace. El pastor o el líder o quien sea que esté, por muy dotado que sea, por muy capacitado que esté, por mucho que conozca la palabra del Señor, por muy llamado que haya sido, como el apóstol Pablo, que fue llevado al tercer cielo y Dios mismo se le reveló y le dio un evangelio para que predicase entre los gentiles. El mismo Pablo tenía necesidad de gente que trabajase con él, porque si no era de esa manera, la obra no podía continuar y seguir adelante. Y a veces podemos pensar que esa persona que Dios llamó, que resuelva como pueda. Aquel que está haciendo el trabajo, que Dios lo ayude. Y Dios quiere que seamos nosotros los que ayudemos. De hecho, una vez se escuchaba diciendo que nosotros todos somos las manos, los pies, los ojos, los brazos de Jesús. Las manos para trabajar, los pies para caminar y los brazos para abrazar. Somos nosotros quienes traemos a la realidad de las personas que nos rodean lo que Dios quiere hacer. Él obra por medio de la iglesia, obra por medio de nosotros. Esto de que hace falta ayuda no es un
asunto solamente espiritual, no es un asunto de la iglesia. En los trabajos, en la calle, en el asunto secular, nadie logra nada si otros no le ayudan. Nadie llega a ser lo más grande, levantarse, si es que otros no están con él, dándole una mano, respaldándolo. Y la Biblia nos habla que desde el mismo principio Dios lo diseñó de esa manera. Cuando Dios hizo al hombre, después que creó todo, dice que lo vio muy bueno. Y cuando vio al hombre, lo vio solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, sino que le haré una ayuda idónea para él. Y Dios le hizo una ayuda idónea al hombre para que lo ayudase en la tarea que le había encomendado. Es decir, desde el mismo principio, Dios está buscando que los hombres se ayuden mutuamente unos a otros. Luego vemos en la historia que Dios llamó a un hombre llamado Moisés y lo llamó a sacar del pueblo de Egipto y lo llamó como un caudillo, el cual iría frente al faraón, pero no lo mandó solo. Lo envió con su hermano Aarón y luego le envió hombres para que ayudasen a dirigir el pueblo. Le mandó 70 ancianos que le ayudasen a conducir la nación, a hacer juicio sobre el pueblo. Porque Moisés, por muy capacitado que era, Moisés era un hombre llamado por Dios. Moisés habló con Dios cara a cara. Moisés vio la zarza ardiendo. Moisés tuvo experiencias con Dios, subió al monte santo alto, recibió los mandamientos de parte de Dios. Con todo y eso, Moisés aún necesitaba a alguien que le ayudara. Él no podía ser autosuficiente. Así que Dios puso en el camino de Moisés aquellos que podían ayudarlo. La Biblia dice que es así. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, 9 al 11, oiga como dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Y estas son cosas que se mencionan muchas veces en las bodas, cuando la gente se casa, se habla del matrimonio, pero también en la vida real, en nuestro trabajo en la iglesia, en nuestra función como hombres y mujeres de Dios, ministrando y obrando, nos hacemos falta los unos a los otros. Sigue diciendo la Biblia, mire, pero hay del que está solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. ¿Usted ha conocido gente que piensa que lo puede hacer todos ellos solos? Que ellos se valen por sí mismos, que no hace falta ayuda de nadie, que son muy autosuficientes. Cuando las personas actúan de esa manera, es la receta perfecta para la caída. Y qué malo es caer y estar solo. Dice allí, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. En la hora de la batalla. No solamente a la hora de dormir, cuando hay frío, sino a la hora de la pelea. Y viene alguien contra ti, cuando alguien anda contigo, te ayuda a pelear y a defenderte. Dos le resistirán. Y finalmente, un cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y es la manera en que Dios nos está indicando a nosotros que funcionemos en grupo, que funcionemos en conjunto, que no andemos solos dividiendo y separando, sino que la idea nuestra es que estemos unidos siempre los unos con otros. La iglesia de donde salió el apóstol Pablo, la iglesia de Antioquía, leemos en el capítulo 13 de Hechos, que allí había apóstoles y profetas y maestros que funcionaban y enseñaban juntos, se ayudaban mutuamente. Hermano, yo doy gracias a Dios y quiero expresarlo de esta manera. El día de hoy nuestro hermano Jorge estuvo dando la enseñanza. Qué bueno poder sentarse a escuchar que otro predique, ¿verdad? Que otro enseñe. Nuestro hermano Noel también es un hombre que Dios lo usa grandemente. Y damos gracias a Dios por las personas que están aquí, que hacen distintas obras. Porque aquí cuando hay actividades, yo me gozo en ver cómo las personas participan y ponen mesas y ponen sillas. Y usted sabe que esto aquí cuando llegamos no estaba como se ve ahora, ¿verdad que no? Y ustedes en menos de 10 minutos cambiaron esta sala. ¿Por qué razón? Porque trabajamos juntos. Y es la manera en que Dios quiere ver la iglesia. Todos hacemos falta. De la misma iglesia que Dios quiere que trabajemos, el que hace una cosa y el que hace la otra, son cosas distintas, son obras diferentes, pero todas son importantes, todas son necesarias. Y Dios nos ha dotado con capacidades distintas para que funcionemos y la pongamos por obra dentro de la iglesia. Dice la palabra del Señor, que Dios, eso que usted hace, por muy pequeño que parezca, Dios no lo pasa por alto. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Dios está tomando cuentas de cada cosa que usted hace. Así que cuando le invitamos y decimos, hace falta ujieres, hágalo con alegría, hágalo con gozo. Hace falta quien ayude, glorifique al Señor, porque Dios está diciendo que Él eso no lo pasa por alto. Y ese trabajo llevará recompensa. Dios, lo que usted hace, no lo tiene como algo vano, sino algo importante. Así que, ¿qué pasa? Vamos a ver entonces que nos hace falta a nosotros que la gente esté. Nos hace falta a nosotros que las personas funcionen, que las personas ayuden, que las personas estén dando una mano, que estén dispuestos a trabajar. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No, es imposible que estemos en la iglesia simplemente llegando y sentándonos y bueno, que me sirvan y luego me voy. No es así como funciona la cosa. El mismo Jesucristo, cuando llegó a la escena, hace 2000 años atrás, siendo Dios encarnado, siendo todopoderoso, siendo todo omnisciente, todo lo conocía, Dios en persona, en la tierra, caminando entre los hombres, no lo hizo todo Él solo. Se buscó 12 apóstoles, se buscó 70 discípulos, los envió y mucha gente alrededor de Él, tanto hombres como mujeres que le ayudaban en el ministerio para que Él pudiese salir adelante. Es decir, que el mismo Jesús, Dios en la tierra, le hizo falta personas que trabajasen con Él para que aquel ministerio que estaba llevando a cabo continuase. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Nos hacen falta también no solamente los que ayudan, nos hacen falta los que están presentes, porque para ayudar hay que estar. Y el pastor John MacArthur dice que esta sección final de este libro es como una foto del grupo. Lo que hemos leído hoy lo pone, es una foto de grupo como haríamos nosotros. En aquel tiempo no había cámaras y está describiendo con biografías muy breves aquellas personas las cuales estaban trabajando con él. Personas que estaban ayudándolo en su equipo de trabajo. Aunque él se encontraba preso, porque estaba escribiendo esta carta desde la prisión, Pablo está entendiendo y reconociendo la labor y la contribución de aquellos que le rodeaban. Él muestra esa profunda admiración y gratitud que sentía por sus compañeros. Así que esta es la manera en que las personas agradecidas de lo que está pasando alrededor de ellos, de los éxitos que se logran, lo hacen. Nadie puede decir esto lo hice yo por mi propia cuenta. Ustedes han visto cuando reparten esos premios, ¿verdad? En las películas. ¿Cuáles son los premios que dan las películas? Los Óscares. Y la gente se paran ahí arriba con el muñequito ese así, ¿verdad? De oro, creo que es. Y se paran a hablar. Y ese es un logro grande, porque no todo el mundo se lleva. Muchos son nominados, pero pocos reciben aquel premio, ¿verdad que sí? Y cuando se paran ahí al frente, lo abrazan y lo miran y comienzan a hablar. Y dicen, le doy gracias al camarógrafo, y le doy gracias a la que me vistió, y le doy gracias al que me peinó, y le doy gracias, qué sé yo, a la producción, y le doy gracias a mi esposa, o a mi esposo, o a mis hijos. Y algunos dicen, le doy gracias aún a Dios por lo que he hecho. ¿Por qué razón? Porque ellos entienden que si llegaron a aquel lugar no fueron allí por su propia cuenta. Alguien tuvo que ayudarlos en el proceso. De hecho, hace unos cuantos días observamos el final de las elecciones en Estados Unidos. Y hubo un ganador. ¿Qué hizo este hombre? Se paró y comenzó a hacer lo mismo. Como si hubiese sido la otra, también hacen lo mismo, una larga lista, porque ellos no llegaron allí por su propia cuenta. Llegaron allí porque alguien los ayudó, alguien los respaldó, alguien estuvo trabajando con y por ellos para que llegasen a ese lugar. Y en ese momento él dice, estoy aquí y hemos ganado una victoria. No la gané yo, la ganaron todos nosotros. Trabajamos unidos. Y le doy gracias a mi esposa, y gracias a aquella mujer, y gracias a aquel hombre. Y aún gente que ni estaba allí en la distancia, gracias a ellos. ¿Por qué razón? Porque tenemos que reconocer que nosotros solos no llegamos a hacer nada. Hermanos, sin ayuda no se puede. Aquí Pablo está entonces dando una lista de la gente que están haciendo que lo que él hace, la obra de la predicación, la expansión del reino, se logre. Y primeramente dice la palabra del Señor, la tengo abierta acá para poder leerla bien. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Ese es un nombre que quizá usted y yo nunca le pongamos a nuestros hijos. Pero ese nombre Tíquico significa afortunado, exitoso. Ahora sí le gusta. Ahora sí vemos a unos cuantos Tíquicos por aquí. Ese hombre que tenía el corazón de siervo. Dice, todo lo que a mí se refiere, él os lo hará saber. Tíquico es descrito por él como alguien que es amado hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Que sí, que alguien diga es un hermano amado, entrañable. Y saben más lo que dice, que es palabra poderosa. Dice, este amado hermano es también un hombre fiel, ministro fiel y consiervo en el Señor. Tremendo. Que esas palabras se puedan decir de alguien que trabaja y colabora
abnegadamente, junto a nosotros, de esa manera. Mire cómo despide la carta de Efesios, el mismo apóstol Pablo, cuando habla también de Tíquico. Dice, Tíquico, hermano amado y fiel diácono, fiel ministro. Un ayudante. Un diácono la palabra diácono significa ayudante. Este es un fiel ayudante y hace falta gente que ayude. Así que dice, a él lo envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo que es tocante a nosotros y que él consuele vuestros corazones. Pablo pasó muchos años en el ministerio, trabajando y adelantando la obra del Señor. Y vemos que cuando se recoge una ofrenda para llevarla a los cristianos de Jerusalén, aquellos que estaban pasando hambre y dificultad porque eran muy pobres, Pablo recoge una ofrenda en las iglesias de lo que se llama Grecia y de Macedonia para llevar esta ofrenda a Jerusalén. ¿Y sabe qué hace? Dice, las iglesias gentiles, las iglesias que tienen personas que no están allá, no son parte de los judíos, sino que están mezcladas entre gentiles y judíos, ellos están mandando una ofrenda para unirse a aquella iglesia de Jerusalén que estaba pasando necesidad. Y entre aquellos que enviaron, estaba ¿quién? Tíquico, con ellos. Eso lo vemos allí en Hechos capítulo 20. Y dice que después que pasó todo aquello llegó al final. Y dice la Biblia que este hombre es mencionado también en Tito capítulo 3. Era un hombre leal que había logrado estar con Pablo por bastante tiempo, por 4 años, más de 4 años. La próxima persona que se menciona aquí en nuestra lectura es Onésimo. El verso 9 dice, y con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Ahora, la historia de Onésimo es una historia interesante. Y si estamos hablando del mismo Onésimo que se menciona en la carta a Filemón, la mayoría de los intérpretes y estudiosos piensan que es el mismo. Hay algunos que piensan que no, como Juan Calvino. Decía, quizás no sea el mismo porque es demasiada la descripción buena que se da de este hombre. Lo que se habla de él es tan bueno que yo dudo que sea el mismo. Pero si es el mismo, lo que ha pasado con este hombre ha sido maravilloso. Onésimo era un hombre que era esclavo. Era esclavo de Filemón. Y él trabajaba en su casa. Filemón fue un hombre que fue convertido por el ministerio de Pablo y que Pablo había ministrado a su vida y él había conocido la palabra de verdad por medio del testimonio que Pablo predicaba. Entonces, este era un hombre rico, un hombre que tenía una alta posición en la sociedad y tenía esclavos. Uno de esos esclavos era Onésimo. Y Onésimo un día salió huyendo de la casa de su amo. Se fue desde Turquía, desde Asia y llegó a Roma, donde se encontraba Pablo preso. Y allá se encontró con él. Y cuando Pablo lo encuentra, comienza a ministrar, según la historia que vemos en el libro de Filemón. Y comienza a hablarle de Jesucristo. Y Onésimo hace una profesión de fe y se convierte en cristiano. Entonces ahora Pablo, que le envió esta carta de vuelta allá a los colosenses, no solamente esta carta, sino que llevamos también otras cartas, incluyendo la carta a Filemón, le dice, aquí te devuelvo este esclavo, ya no como esclavo, sino como hermano. Que lo recibas no como a él, sino como a mí. Porque tú también me debes a mí. Porque yo también te hice un favor a ti de traerte a Cristo. Así que él le habla de esta manera y le dice, por favor, recíbelo. Si este mismo hombre es Onésimo, este es un hombre con un pasado oscuro. Un pasado que usted dirá, bueno, ¿cómo es posible que este hombre que se fue, que de hecho, según la ley era digno de muerte? Cualquier hombre que estaba trabajando como esclavo de otro y se escapaba, debía morir. Sin embargo, él vuelve hacia allá, se regresa a Colosa, Asia Menor, y allí, después de haberse encontrado con él, Pablo lo escribe de esta manera. Aquí te envío con Tíquico a Onésimo, amado y fiel hermano. Oiga, qué tremendo, ¿verdad que sí? De un hombre que sabe Dios si robó algo que hizo cuando se fue, no sabemos, le fue muy infiel a su amo. Sin embargo, ahora en Cristo, ¿qué hace él? Lo describe como alguien fiel. No fue fiel a su amo, pero ahora es un fiel hermano. Y dice, es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa lo harán saber. Hermano, la Biblia dice algo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No solamente eso. Dice la Biblia que hay muchos pecados que se cometen en la tierra. Y la Biblia da en el libro de 1 Corintios capítulo 6 una lista de ellos. Y después sigue diciendo el apóstol Pablo, así erais también muchos de vosotros. De todas esas cosas malas que ustedes hacían, yo sé que Dios los ha limpiado y ahora ya no son eso que ustedes anteriormente eran. Ahora son cambiados y transformados. Y Pablo mismo tenía un pasado muy oscuro. Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo era un hombre que él decía, yo no me siento digno de ser llamado un apóstol.
Y hoy hablamos de eso en la escuela dominical, ¿verdad que sí? Tan fácil que algunos se autonombran apóstoles. Y Pablo decía, ni yo mismo me siento llamándome apóstol. Me siento como el más pequeño de los apóstoles porque perseguí la iglesia de Cristo. Y en la lectura de hoy él decía que Dios vino a perdonar y a salvar los pecadores, de los cuales decía él, yo soy el primero. Sin embargo, él también fue transformado y ahora en Cristo es una nueva creación. Mira qué interesante lo que dice una carta que envió San Ignacio, uno de los padres apostólicos, a la iglesia de Esmirna. Y mira lo que dice sobre esto. Este hombre vivió en la primera mitad, en las finales del primer siglo, comienzo del segundo siglo. Y escribe esto. Parece indicar en esta carta que se llama este hombre Onésimo, que llegó a ser pastor de la iglesia de Colosa. Dice así San Ignacio en su carta. Recibí pues a toda vuestra multitud en el nombre de Dios, por medio de Onésimo, varón de amor inefable, y vuestro obispo en la carne, a quien os ruego por Jesucristo que améis y que todos procuréis ser como él. Wow. Así que vemos entonces la transformación que Dios puede hacer en alguien. Mira, yo hace un tiempo atrás estuve mirando a alguien que nos criticaba. Criticaba a los cristianos porque decían, ay, esos cristianos, todos eran drogueros, todos eran matones, todos eran perdidos y borrachos, todos eran pecadores y ahora son cristianos y están con la Biblia en la mano. Pues esa es la idea. Ese es el asunto, que antes pecábamos, antes hacíamos lo malo, antes andamos haciendo la maldad, pero ahora Dios nos ha transformado y Dios nos ha hecho una nueva criatura. Aquí Dios no vino a buscar gente sana. Vino aquí a buscar enfermos para darle sanidad. Y es lo que Dios está haciendo con nosotros. Así que eso yo lo recibí, yo me reía por eso. Ese es el propósito. Y si ese es el testimonio que tenemos, gloria a Dios por eso. Damos gloria al Señor que está ocurriendo lo que debe ocurrir, que las vidas son transformadas, que el Evangelio cambia a la gente, que la gente ya no camina en el pecado y la maldad, sino que anda en la justicia, en la rectitud de haciendo lo que es bueno. Qué bueno que antes éramos, ¿verdad? Malo que se diga que siguen siendo. Ahí sí hay un problema. ¿Verdad? Siguen siendo esto y siguen siendo aquello. No, antes éramos una cosa, pero ahora en Cristo somos una nueva creación, somos algo nuevo, algo distinto. Así que, otra vez, vemos que este hombre, de esclavo escapado, se convirtió en un pastor dedicado. La próxima persona que se menciona aquí es Aristarco. En el verso 10, la primera parte dice, y Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Este hombre estuvo con Pablo en los viajes de Grecia, estuvo en Roma y posiblemente viajó también con Pablo en el barco que lo llevó preso de vuelta a Roma para enfrentarse al César. Es un hombre que estuvo siempre al lado de él. No se dice mucho aquí, pero simplemente dice que ese hombre era un compañero de prisiones. En otras palabras, ese hombre no es que estaba preso él, no es que él lo metieron en la cárcel juntamente con Pablo, sino que él estaba tan apegado a Pablo donde quiera que estaba que no se alejaba de Pablo ni un momento. Estaba siempre apegado a él y era su compañero. Es como si estuviese preso también, pendiente de él, al tanto de él, buscándole a él, ayudándole a él. ¿Qué es lo que le hacía falta? Estuvo con Pablo todo este tiempo. Y luego vemos a otro. Este se llama Marco. Este hombre es el hombre de la segunda oportunidad. Quizás usted sabe la historia de cuando primeramente Pablo y Bernabé salieron en su primer viaje misionero. En Hechos capítulo 13 se menciona. Y en aquel viaje, la iglesia unge a estos dos hombres para que salgan predicando. Y a Bernabé se le ocurre decir, vamos a llevarnos a este muchacho que está aquí o a este varón que se llama Marco. Quizás era un más joven, quizás la misma edad. Algunas versiones dicen que era sobrino de Marco, de Bernabé. Otras versiones dicen que era primo, por la palabra que está allí es anepsios. Anepsios significa primo. Así que hay dos versiones distintas, pero la cuestión es que estaban relacionados sanguíneamente. Entonces se llevan a Marco con ellos para que esté en el viaje. Pero en el medio del viaje parece que Marco, cuando vio que la cosa se puso dura, que no era unas vacaciones y que los perseguían y que las cosas estaban feas, dijo yo no sigo. Y volvió atrás y se fue a su casa. Se fue, como dirían algunos, a buscar a su mamá. Y entonces, después que él se va, Pablo y Bernabé continúan el viaje misionero y luego regresan. Y después de un tiempo, comienzan a hablar y dice, bueno, ¿qué te parece? Le dice Pablo a Bernabé, si volvemos a las iglesias que plantamos a ver cómo van las cosas. Y le dice Bernabé, me parece una magnífica idea, vamos a hacerlo. Entonces, cuando se proponen a salir, Bernabé le dice a Pablo, de hecho, Marco va con nosotros. Y Pablo le dice, no, Marco no va. Como dirían los cubanos, él nos embarcó. Nos dejó botados y viró hacia atrás. Entonces, ¿qué hacemos? Hubo una gran discusión entre ellos.
y no se pusieron de acuerdo porque Bernabé quería llevarse a Marco y Pablo decía que no, yo con Marco no quiero negocios. Sin embargo, se fueron dos viajes distintos, ¿verdad? Cada cual por su parte. Uno cogió para un lado, otro para otro, y bueno, ahí siguieron viajando y predicando. Pero miren lo interesante, después de pasado un tiempo, este hombre que había salido en el primer viaje misionero y que se había alejado del viaje, ahora se encuentra junto a Pablo mientras está en la cárcel. Y Pablo lo describe de una manera maravillosa. Dice que este hombre era un hombre que estaba con él en todo tiempo. Pedro se había encargado, parece que en el transcurso anterior de volverse a encontrar con Pablo, de trabajar con este muchacho. Se llama Juan Marcos. A veces le dicen Juan y a veces le dicen Marco. Y este muchacho se convirtió en un ayudante de Pedro, tan apegado a él que Pedro llegó a llamar su hijo. Mira que dice en 1 de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia. Esta iglesia que está en Babilonia se piensa que es ya sea Roma, ¿ve? Un nombre medio oscuro para no decir Roma, o también puede ser la iglesia de Jerusalén, pero la cosa es que dice la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Así que Pedro tenía en gran estima a este hombre llamado Marco. Dice entonces Pablo de él cuando está en su vuelta, le dice: Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. En otras palabras, se había convertido en un predicador, se había convertido en un maestro, se había convertido en alguien que ellos podían recibir instrucción de él. ¿Quiere que le diga más acerca de Marco? Este hombre fue redimido, fue vuelto de nuevo a la unidad con Pablo, sirvió de bendición. Aquello que inicialmente les había separado, se sanó. Hubo una sanidad, hubo una reconciliación. Así significa esto que a veces hay separaciones que a la larga pueden volver a reconstruirse. Y hay una unidad nueva. Y se forma un bond, un pegamiento más fuerte. Un acercamiento más duro el uno con el otro. Y esto fue precisamente lo que pasó con este muchacho llamado Marco. De tal manera que él dice así: solo Lucas está conmigo, escribiéndole a Timoteo más tarde en la segunda carta. Pablo estuvo 2 veces preso. La segunda vez que estuvo preso escribió segunda a Timoteo, ya al final, de esa no salió, lo mataron, fue martirizado por los romanos. Pero mira lo que él escribe al final de su carta: Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Se da cuenta qué bendición? Él me es útil para el ministerio. Así que este muchacho, este hombre, tuvo el privilegio no solamente de ser contado entre los colaboradores de Pedro y de Pablo, sino que tuvo el privilegio de llamar su nombre en uno de los libros de la Biblia, el Evangelio según San Marcos, el cual fue escrito a los romanos. Una epístola muy breve, un evangelio muy breve, el cual piensan muchos que fue tomada como base para luego escribir el libro de Mateo, que sí lo escribió uno de los apóstoles. Él se escribió ese bosquejo dado por ¿quién? Por el mismo Pedro, que era su tutor y que era su mentor trabajando con él. Ahora tenemos a otro más. Este otro hombre se llama Jesús el Justo. Así que vemos ya una lista. Este último que mencionamos, Marco, es un hombre que podemos ver cómo Dios restaura y da nuevos dones y vuelve a traer a las personas a la luz. Y tenemos a este otro que se llama Jesús el Justo. Una biografía muy sencilla, muy corta, pero que es un hombre de gran compromiso. Dice aquí: Jesús el Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Así que estamos mencionando un grupo de personas que eran judíos. Usted sabe que los judíos desde el comienzo rechazaron en su gran mayoría a Jesucristo. No querían recibir el Mesías, no creían que Jesús era el Salvador, rechazaban su muerte y su resurrección. Ellos querían hacer todo lo posible por alejarse de él y estaban persiguiendo a los que se alejaban de Jesús. Ahora bien, aquí dice que este Jesús justo es el sobrenombre que le ponían. ¿Por qué razón? Para distinguirlo de quién era. Pero qué bien no dijeron Jesús el injusto. Dijeron Jesús justo. Y este hombre, el cual se menciona aquí, era un judío de la circuncisión que ayudaban en el reino de Dios y eran consuelo para Pablo. Ahora, Jesús significa Salvador. Jesús significa Salvador. Pero justo significa alguien recto, alguien que hace lo que es correcto, alguien que tiene una reputación
de hacer lo que es bueno. Y que es bueno que a nosotros se nos conozca con una calidad como esa, con una cualidad de esa manera. Luego tenemos a Epafras. Ustedes lo han oído mencionar por mí ya aquí varias veces, porque Epafras era el que fundó la iglesia de Colosas, era un gran maestro, pero este hombre tiene una calidad una cantidad de cualidades buenas que el apóstol Pablo se detiene y comienza a describir de tal manera a este hombre que escuché a un pastor diciendo: si yo estuviese buscando un pastor, me buscaba a Epafras. Porque mira lo que dice el apóstol de él: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo, esclavo de Cristo. La palabra siervo es doulos, que significa esclavos en la realidad, de Cristo. Siempre está rogando por vosotros encarecidamente. Óigame, rogando, la palabra aquí es agonizamai, está agonizando, peleando, luchando. Esta palabra se usaba cuando las personas estaban en guerra y quizás en las luchas atléticas, luchando uno contra otros, ahí cara a cara, frente a frente, es una lucha. Y dice que Epafras estaba siempre luchando en oración, encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué oraba? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque le doy testimonio de él, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea. Él estaba siempre pendiente de aquellos que estaban en la iglesia de la Odisea, los que estaban en la iglesia de Colosas. Estaba pendiente de las almas de los miembros. Hermanos, el corazón de pastor siempre se alegra, siempre está pendiente, preocupado por el que está creciendo, que está adelantando en el Señor, que las cosas marchan bien. El que es pastor y tiene corazón de pastor, hermano, siempre se preocupa por el bienestar espiritual de los que les rodean. Y no solamente el bienestar espiritual, sino también el bienestar físico y material de ellos. Dice: porque doy testimonio de él, que tiene gran solicitud por vosotros. ¿Está contento mi nieto hoy? Y también, no solamente por los de Colosas, por los de la Odisea, sino también por los de Hierápolis. Así que este hombre, fundador de iglesia, era un gran pastor. Y también tenemos, ya casi finalizando con la lista, a Lucas. Y le dice: Lucas es el médico amado. ¿Por qué el médico amado? Este hombre estaba caminando con Pablo en los viajes misioneros. Estuvo siempre a su lado caminando con él. Porque vemos que a veces la ayuda que necesitamos no es solamente física y material, sino que espiritual, sino que también es a veces física. Y Pablo entendía que con él andaban personas que de vez en cuando se enfermaban y le hace falta un médico. Y el mismo Pablo reporta que tenía problemas de los ojos en alguna ocasión y que es mejor que tener un médico con él. El hermano Timoteo era uno que también estaba siempre enfermo, con problemas estomacales, y dice, le mandó una receta por allá en una de sus cartas. ¿Qué hace entonces el Señor? Preguntándole. Yo estoy pensando que Pablo le pregunta a Timoteo, a Lucas, el médico: Lucas, ¿qué vamos a hacer con Timoteo, que tiene tantas enfermedades estomacales? ¿Qué dice? Dale un poco de vino para sus tantas continuas enfermedades. La receta seguramente del médico Lucas. Ahora bien, este hombre era un hombre que era un profesional. Eso nos indica que también los profesionales hacen falta dentro de la iglesia. Gente que sabe, que conoce, que está preparada en distintas áreas, porque eso Dios lo usa para el beneficio de la obra. Muchas veces Dios sanó a los enfermos por mano de Pablo. Muchas veces lo hizo de manera milagrosa. Gente que llegaba, Pablo oraba por ellos y se sanaban al momento. Pero otras veces no se sanaban. Soberanamente Dios sana a veces y no sana. ¿Significa eso que vamos a dejar de orar? No, porque no sabemos cómo Dios va a obrar. Dios a veces sana directamente, lo que llamamos sanidad divina. A veces sana por medio de los médicos y de la ciencia y la medicina. Dios obra de muchas maneras. Así que aquí tenemos a este médico amado, el cual estaba juntamente con Pablo y escribió la gran parte del Nuevo Testamento. Todo lo que es el Evangelio según San Lucas, lo escribió ¿quién? Lucas, el médico amado. ¿Por qué? Por su unión con Pablo. ¿Y sabe qué escribió también? Todo el libro de Hechos. Los 28 capítulos de Hechos, escritos ¿por quién? Por Lucas también. Después de haber hecho unas investigaciones profundas, detalladas y cuidadosamente para explicarle a Teófilo todas las cosas que eran desde el principio hasta el final, para que él supiese las cosas de Dios. Así que este hombre bien educado y preparado pudo preparar no solamente el tratado de Lucas, sino también el libro de Hechos para explicarlo de esa manera. Luego también dice esto: Demas. Y de Demas no dice mucho. Y es triste que de Demas no diga mucho. Como lo mencionó. Sí está ahí en el grupo, pero vemos que Pablo como que de otros decía tantas cosas
Y de Demas simplemente dice, está con nosotros. Él colabora, él trabaja. Pero mire qué pasó. En 2 Timoteo, capítulo 4, verso 10, ya al final de su vida, cuando Pablo estaba pronto a ser sacrificado por la fe, él dice, Demas me ha desamparado. Amando a este mundo, se ha ido a Tesalónica. Wow, él me abandonó. Demas me dejó. Anteriormente en la carta a Filemón había dicho de él cuando envió la carta juntamente a los Colosenses, dice, conmigo están Marcos, Aristarco y Demas y Lucas, mis colaboradores. Lo incluyó en el grupo de colaboradores en ese tiempo. Pero al final, Demas dijo, yo no aguanto más y me voy de aquí. Y dice Pablo que lo hizo amando a este mundo. Si Demas se salvó o no se salvó, no sabemos. Pero el asunto es que abandonó a su querido apóstol. Lo dejó en el momento de la prueba más difícil, cuando se enfrentaba ya al final de su vida a la muerte. Así que podemos dividir este grupo de personas que Pablo menciona en esta foto, en este cuadro que nos ha presentado a nosotros, en 3 formas. Los que estaban, los que crecieron como Marco y el que se fue, o los que se fueron. ¿En dónde nos ubicamos nosotros? ¿Cuáles somos? ¿Somos los que están? ¿Somos los que estamos creciendo como Marco creció? Pasando por alto aquellas dificultades del principio, aquellas debilidades y aquellas, cosas infantiles del pasado en la fe. ¿Estamos creciendo? ¿O somos de los que un día nos levantaremos y le demos la espalda y nos iremos al mundo, amando el mundo? Hermanos, Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Jesucristo dijo, yo he venido no para ser servido, sino para servir. He venido a entregar mi vida en rescate por muchos. Él vino y entregó su vida en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados, para hacer las cosas que nosotros no podíamos hacer, para ayudarnos de manera que no podíamos ser ayudados, para darnos la salud que cantábamos hoy en el himno anterior, que Él solamente nos puede dar. Y no solamente eso, se levantó al tercer día para darnos una vida juntamente con Él. Pero ¿sabe algo más? Jesucristo, el Salvador, Él dijo, yo no os dejaré solos, sino que estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Hermanos, eso es lo que vino Jesús a hacer. Y Él dijo, mayor no es el que es servido, sino mayor es el ¿quién? El que sirve. Aquí dentro las cosas son al revés. En el mundo al mayor le sirven, pero aquí dentro de la iglesia el mayor es el que sirve. Y si queremos ser grandes en Cristo, ¿qué tenemos que hacer? De los que servimos. Los grandes son los que sirven, los que ayudan, los que trabajan, los que colaboran. Hermanos, nos hace falta gente, porque sin ayuda no se puede. Hace falta gente como esta que anunciamos aquí o hablamos en el día de hoy. Gente que traiga información, gente que actualice, que hable, que lleve buenas nuevas y que informe de cómo van las cosas. Gente que hable bien, que traiga y enseñe a los demás en cuanto a lo que está pasando. Hace falta gente que anime. Aún a Pablo le hacía falta personas que lo animaran. Él animaba a otros y él también estaba siendo animado. El apóstol Pablo era un hombre que se ocupaba de la iglesia aún preso. Una de las cosas que vemos aquí, nos explica Calvino en uno de sus comentarios, es que él dice, Pablo quería que la iglesia supiese que aunque él estaba preso, el evangelio no estaba preso. Que aunque él estaba encarcelado, que él se preocupaba por la gente que estaban afuera. Y estaba pendiente a cada cosa que ocurría con ellos. Él nunca, según dicen los historiadores, había visitado la iglesia de Colosa. Ellos no lo conocían. Pero ¿sabes qué? Él decía, yo quiero que ustedes sepan que aunque yo no los he visto ustedes cara a cara, estoy preocupado por ustedes. La misma cosa hace con la iglesia de Roma. No lo he visto ustedes cara a cara, pero estoy preocupado por ustedes. Y todo esto me interesa. Y también al final de Roma, del libro de los Romanos, a la carta, da una explicación de saludos extendidas en cuanto a la gente que están allí y habla extendidamente de las cosas que están haciendo en pro y a favor de la iglesia que está en Roma. Y también hace falta gente no solamente que nos ayude, que traiga actualizaciones, que nos informe, gente que nos consuele, sino que también hace falta gente que ore por nosotros. Que ore por nosotros. Hermanos, cuando vayamos a orar, oramos por mí. Señor, dame, ¿verdad que sí? Pero también saquemos un momento para orar. Señor, dale. Dale a otros. Ayuda a otros. Beneficia a otros. Edifica a otros. Levanta a otros. Eso es lo que Dios quiere que hagamos los unos por los otros. Así que en este día quiero decirle que hace falta que ayudemos. Hace falta los que ayudan. Hace falta los que están. Hacen falta los que se quedan. Porque sin ayuda no se puede. Oremos. Amado Dios de toda gracia y bondad. Estimado visitante,
Ayúdanos a propagar este mensaje de gracia, vida y redención. La Iglesia Park Road PCA en español te invita a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones, que le des like a nuestros videos para promoverlos y que lo compartas con tus contactos y en la media social para ayudarnos a crecer. Muchas gracias y que Dios te bendiga ricamente.